Estamos. Bueno, mis queridos amigos, otra vez estamos juntos y hay muchos temas en una Salta inquieta y casi desorientada que hacen necesario que entre vos y yo, podamos aclararlo. Algunos conceptos que son esenciales. Evidentemente, este año cumplimos 40 años de democracia. Eso ya lo sabemos, pero hay que honrar el paso del tiempo. Honrar la vida, era un tema de Marilina Ross, ¿no? Honrar la vida. Y eso significa que cada día que pasa aprendamos a vivirlo con más sabiduría. El tiempo no puede discurrir entre nosotros y nosotros no aprender absolutamente nada. Hay que buscar la virtud y al hombre virtuoso es aquel que busca los valores y los principios que son esenciales para sostener una sociedad. Eso en el plano moral y ético. Del plano moral y ético vamos a ir ahora al tema legal. No siempre lo legal va de la mano de lo moral. Eso también hay que saberlo. Alguna vez creo que nos tocó entre vos y yo charlar, explicitar algunos conceptos por los cuales debería transitar necesariamente la sociedad. Todos sabemos, mejor dicho, que tenemos un derecho. ¿Qué es el derecho? Es un plexo axiológico, un compendio de leyes que rige, que norma a una sociedad. ¿Cuándo aparece el derecho entre los seres humanos? Cuando comienzan a agruparse para vivir juntos y crean sociedades y después se agrega el Estado. ¿Por qué? Porque la conducta del hombre es impredecible. ¿En base a qué? A la libertad que tiene el ser humano. El hecho de que todos seamos libres hace que nuestra conducta sea precisamente impredecible. Entonces nace el derecho para arreglar los derechos y las obligaciones que cada uno tiene. De allí se acuñó el famoso adagio jurídico que todo derecho engendra una obligación. No es como dice la doctrina peronista, donde hay una necesidad y un derecho. No, hay una obligación que es consecuente. Ahora bien, ¿por qué estoy recapitulando todo esto? Para que entendamos cómo debemos vivir en sociedad, cómo podemos coexistir, convivir en sociedad. Y eso es lo que va a hacer la ley en beneficio de todos nosotros. Consecuentemente, ¿cuál es el objeto que persigue la ley, el objetivo primordial? La paz, la tranquilidad social. Esos son los objetivos que persigue la ley y el orden público. Esas dos cuestiones son centrales que cada uno de nosotros que convivimos en un Estado de Derecho aprendamos a saber qué es lo que podemos peticionar a las autoridades. ¿Qué es peticionar? Es pedir, es reclamar algo que se nos debe porque tenemos un derecho que está reconocido, concedido y de repente no lo podemos hacer valer. Eso quiere decir ejercer el derecho. El derecho es esa potestad que tenemos cada uno de los ciudadanos y que nos hace que podamos de alguna manera disfrutar con alguna liberalidad del bien que se nos ha concedido. Ese es el derecho. Ahora también hay obligaciones consecuentes. Hay derechos que son absolutos. ¿Cuáles son derechos, por ejemplo? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, el derecho a educarme, el derecho a trabajar, el derecho a transitar, el derecho a reclamar, el derecho a peticionar, el derecho a expresarme con absoluta libertad. ¿Y dónde están reflejados esos derechos? ¿En qué cuerpo normativo? La Constitución Nacional. ¿En qué artículo? 14 de la Constitución Nacional. Por eso se dice que el artículo 14 de la Constitución Nacional es un artículo donde están los derechos civiles de las personas. Los derechos son absolutos. ¿Qué querrá decir absoluto?
que yo puedo disponer a mi antojo. Si soy el dueño de la copa, puedo romperla, puedo observarla, puedo admirarla, puedo disfrutarla. No, ningún derecho es absoluto. Si yo soy el dueño de esta propiedad y como dueño absoluto creo que tengo un derecho absoluto sobre ella, no puedo quemarla, incendiarla, porque yo soy el dueño, pues estoy poniendo en riesgo a los linderos. Consecuentemente, los derechos son de uso relativo. Hay algunos cuantos que sí son absolutos, por ejemplo, el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la libertad, pero el resto de los derechos son todos relativos. ¿Qué quiere decir? Que están sometidos a reglamentación. ¿Qué será la reglamentación? Es someterlas a la limitación en su ejercicio. No todo es ilimitado, eso quiere decir un derecho absoluto, ilimitado. No. En este caso los derechos tienen un límite. Eso deberíamos reconocer todos. Por eso me llama mucho la atención lo que sucede en las cámaras legislativas, en un momento donde se está presentando un proyecto de ley que se lo presentó el año pasado, en abril del año pasado, o sea, hace más de un año. ¿Para qué? Para reglamentar el ejercicio de la protesta, así dice el encabezamiento o el título de ese proyecto legislativo. ¿Por qué? Porque en Salta solamente en un año se hicieron más de 800 protestas. ¿Y eso qué significa? Significa que se le reconoce a la gente el derecho a protestar, a reclamar, a peticionar a las autoridades, a visibilizar su reclamo. Eso está muy bien y yo personalmente soy un claro defensor de la democracia y siempre voy a estar a favor de que los derechos que están reconocidos, tutelados por la propia Constitución, sean los que se les reconozca a cada ciudadano y que cada uno de nosotros pueda hacerlos valer en consecuencia. Pero digo todo esto, esta secuencia lógica de pensamientos, para establecer conceptos que nos van a ayudar a vivir en sociedad, a coexistir en una sociedad. Pues fíjate, este proyecto, que ha sido tratado ya en la Cámara de Diputados y también en senadores, ya tiene sanción de ambas cámaras. Yo vi que hay algunos que en definitiva quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Este proyecto en realidad ni siquiera debería existir, porque para eso está el Código Punitivo, que en su articulado prevé cuáles son los delitos que se pueden cometer en el ejercicio de la ciudadanía. Y está también el Código Contravencional, que está marcando con absoluta claridad cuáles son los excesos y también cuáles pueden ser los abusos que se puede cometer en el ejercicio de un derecho. Hasta el Código Civil lo está reglamentando. La famosa teoría del abuso del derecho. Bueno, nada pareciera ser que acá sucede en Salta. He visto la discusión parlamentaria, realmente, ¿qué te puedo decir?, de baja calidad. Y yo lamento decir esto, no es que yo esté acá arriba, ellos acá abajo. No, tengo que hacer esa observación, porque si necesariamente se están fijando cuánto ganan los diputados y los senadores, es necesario que afinemos un poco la puntería. Veamos qué cosas son, cómo se tiene que legislar, qué grado de precisión hay en la observación de la realidad. Y si vamos a hacer una ley, que esa ley tenga claramente los objetivos que tiene que cumplir para que sea de objeto cumplible dentro de la sociedad, se legitime y pase los controles de constitucionalidad que tiene que tener. ¿Se ha hecho eso acá? Todavía no. Estamos en el medio de una protesta, de un caos social, de una anarquía, donde la gente no puede transitar con libertad. ¿Qué dice el artículo 14? Reconoce el artículo 14 todos los derechos que están reglamentados por ley, dice el artículo 14 de la Constitución Nacional. Por ejemplo, el derecho a trabajar y a asociarse en cualquier industria lícita,
el derecho a peticionar a las autoridades, el derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. Vamos a hacer anclaje en este último. ¿Qué significa eso? Que cada uno puede fijar su domicilio en cualquier parte, que cada uno tiene derecho locomotivo a trasladarse sin que nadie te interrumpa. Y acá, con los piquetes en la Argentina, hace mucho tiempo que nosotros hemos visto interrumpido el ejercicio de este derecho. Pero lo más lamentable es que en quien quiere hacer valer su derecho a través de la protesta y de la famosa petición a las autoridades, no es solamente para hacer visibilizar su derecho. Lo que quieren en verdad es provocar un menoscabo, una disminución, y si no es una disminución, directamente una supresión del derecho del otro. ¿Cómo puedo parar yo el ejercicio de mi derecho suprimiendo, cancelando el derecho del otro? Eso es absolutamente inadmisible. Ni maestros, ni jueces, absolutamente nadie puede hacer eso, porque entonces se deslegitima el uso de ese derecho y entramos en el abuso del derecho. Esta noche vamos a estar trabajando para establecer esos conceptos. Y no es trabajar en contra del maestro, a mí no me interesa ese tipo de cuestiones. Durante mucho tiempo vengo trabajando para que la sociedad entienda lo que es la educación, así que vamos a apoyar el tema educativo, pero lo vamos a hacer desde el lugar que corresponde, lo vamos a hacer desde una posición deontológica, el deber ser y no simplemente el ser. Acá no se trata de quedar bien, se trata de marcar el rumbo por el cual debemos ser una mejor sociedad. Ese es el gran desafío y todo lo que nos ayude a aproximarnos a ser la mejor sociedad es lo que deberemos hacer. No hay lugar para tibios, tampoco para especuladores, tampoco para los que van a pescar a ver si cosechan un votito o la adhesión de alguien, o especulando en el tiempo donde se presente mañana a una elección y su imagen no quede manchada por lo que están haciendo ahora. Esa es la especulación que nosotros no debemos admitir y que proviene precisamente ¿de dónde? De la política. Si hay un cáncer por el que estamos siempre atravesando tormentas, es precisamente por la mala política. Entonces, vamos a ver cuál es la buena. Esta noche, al efecto de aclarar convenientemente estos proyectos, por qué nacen estos proyectos legislativos, qué es lo que se vio, qué es lo que querían regular, cuál era el alcance de eso, vamos a estar charlando con una de las promotoras de este proyecto legislativo al cual hacía referencia hace un instante. Quiero saber si en definitiva ese proyecto nació con una brújula, si sabe dónde va, para qué va y cómo va. Pero vos, si no querés perder jamás el rumbo, brújula, siempre brújula. Estamos presentes en cada barrio de la ciudad. Llegamos al 100% de la capital con el servicio de recolección diferenciada. Estamos instalando luminarias LED en 60 barrios. Realizamos infraestructura de seguridad vial en 60 barrios. Llegamos a 110 barrios con nuevo pavimento, arreglo de calles y cordón cuneta. Llevamos servicios sociales a todos los barrios. Y servicios ambientales a 120 barrios. Estamos trabajando cada día por transformar la ciudad. Estamos haciendo las cosas bien. Municipalidad de Salta. Betina Romero, intendenta. El agua viene de los ríos, los diques y los pozos. Cada día miles de salteños, hombres y mujeres, vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa.
La captamos, la transportamos, la analizamos, conectamos a los vecinos a la red, también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades. Todo este trabajo es para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos, ducharse, tomarse unos mates. Todo gracias al trabajo de mis compañeros. Pensá en viajar más fácil. Pensá en llevar tu Saeta en el celu. Carga tu tarjeta virtual Saeta desde App Macro y tu recarga vale un 50% más si cargas el segundo y tercer martes de cada mes. Viaja sin conexión o sin datos móviles. Conoce más en macro.com.ar/tarjeta-del-medio virtual-del-medio Saeta. Viaja fácil. Pensá en Macro. Estamos ampliando y refuncionalizando el Hospital San Bernardo. Se construyen más de 11.000 metros cuadrados con una inversión de más de 2.200 millones de pesos, posicionando al Hospital San Bernardo como uno de los más modernos del país. Esta obra de gran envergadura beneficiará a más de 1 millón de salteños, brindando mayores comodidades para los trabajadores de la salud y sus pacientes. Obras que mejoran la calidad de vida. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Muy bien, señores, estamos ya de retorno en Brújula Política para no dormir. Y en este caso, como decíamos hace un momento, la intención es ver cómo podemos evacuar dudas, cómo podemos entrar en un estado de sinceramiento social sin que eso signifique de ninguna manera menoscabar el derecho de nadie. Yo personalmente, como periodista, estoy a favor del ejercicio pleno de cada uno de los derechos, pero siempre y cuando sean absolutamente razonables. No vamos a mentir, ya pasó la elección, es época de coexistir, de convivir en paz, en armonía y con seguridad jurídica. Estamos esta noche con la diputada provincial Socorro Villamayor, que fue la autora de este proyecto juntamente a Cristina Fiore, que también es diputada provincial, y lo presentaron en abril del año pasado, o sea, hace más de un año. Por eso el famoso sentido de la oportunidad a la que se hizo referencia, entre comillas, no tiene nada que ver con la realidad y con el ánimo de la legisladora o de las legisladoras, porque fue presentado hace más de un año, no tiene nada que ver con este conflicto que se traza hoy y que se vive hoy en Salta. Socorro, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola Jorge, gracias por la invitación. No, un placer. ¿Cómo se les ocurrió presentar este proyecto? Mira, era abril del 22 cuando, después de una reunión de legislación general, en la cual participamos como miembros. Recuerdo a la gente que Socorro además es la presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja. Y a la vez, Cristina Fiore es miembro de la comisión. Somos 9. Ambas abogadas. Sí. Y en ese momento Salta estaba muy caldeada, digamos, los ánimos, porque habíamos tenido, en lo que iba del año, 1900 manifestaciones, desde la más pequeña hasta la más significativa o hasta la más fuerte, si querés, en términos de algún conflicto y demás. En ese momento habíamos tenido 398 cortes de rutas, de los cuales el 65% se habían dado en San Martín y Orán, 98 cortes de calles, donde el 70% habían sido en la capital salteña. Y Cristina estaba elaborando este proyecto y me invita a participar. Y francamente accedí a eso y empezamos con la redacción del proyecto. Y en alguna oportunidad los comentamos también dentro de la comisión, sin que fuera un tema de tratamiento para salir inmediatamente a la sesión. Con lo cual había conocimiento en el ámbito legislativo de que un proyecto de estas características estaba presente. En diciembre del año pasado, cuando analizamos los proyectos que habían quedado pendientes en vista a que venía el periodo de receso, hablamos de este proyecto, entre otros diputados, y quedamos en que este año sería bueno ponerlo en el acta de labor y desarrollarlo en alguna sesión. Bueno, sucedió que el otro día en labor parlamentaria el presidente planteó la posibilidad de tratar este proyecto y la mayoría estuvo de acuerdo. De hecho, cuando fue el voto en el recinto, votaron a favor. Bueno, ese fue el desenlace y el origen de este proyecto. Ahora, ¿qué es lo que se vio interrumpido acá?
el proceso del normal desarrollo de una sociedad. Cuando vos puedes salir a la calle y decir, bueno, me quiero ir a jugar con mis amigos, a una fiesta, a estudiar o lo que sea, no tengo por qué dar explicaciones, no, que tengo que rendir un examen, tengo que pasar con la ambulancia. No, señor, el derecho es para todos y los legisladores deben legislar para todos. En ese sentido es un poco la observación que se hace. Pero por ahí la escuché a la legisladora Fiore. Ella dice, no, si tengo que ir a rendir un examen, si tengo que ir al cardiólogo. No, ¿qué tiene que ver? Nadie puede privarme de mi derecho locomotivo. Mira, yo no llegué a escuchar completa tu introducción. No sé si vos planteaste el proyecto en sí. Lo que se debatió en la Cámara, y que sí tuvo abstenciones de muchos, aduciendo ellos para abstenerse, es decir, para no emitir una opinión a favor o en contra, fue la oportunidad. ¿Y por qué hacían mención a la oportunidad? ¿A qué le llaman la oportunidad? Bueno, habría que preguntarle a los que se abstuvieron en vista a que no era el momento oportuno, ¿cuál sería el momento oportuno? Yo digo, cuando, y si me permitís, vamos un poquito al proyecto. Sí, cómo no, claro. Ese proyecto primero ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, y digo unanimidad porque algunos se abstuvieron, pero todos los otros que emitieron su opinión favorable o negativa, no, fueron todos favorables. Cuando se votó el proyecto en la Cámara. Todos estuvieron a favor, salvo aquellos que se abstuvieron. Entonces se aprobó por unanimidad. Pero ¿cómo Fiore dijo que ella votó en contra del proyecto? No, ella votó a favor. No, ella votó a favor. Expresó, me acuerdo en su alocución, el hecho de... Yo tengo entendido que la señora votó en contra del proyecto y lo dijo públicamente. Bueno, entonces hay que creer en la palabra. Yo estoy sentada en la primer banca, frente al estrado, ella está en la parte de atrás. De su argumentación yo entendí que no era oportuno, pero al ser autora acompañaba el espíritu. Eso es lo llamativo. Yo dije, ¿cómo siendo la autora vota en contra del proyecto? No puedo confirmarte eso. Honestamente no puedo confirmarte. El proyecto en sí, ¿qué plantea? Lo que plantea es conciliar el derecho a manifestarse. Por eso, permíteme primero que te agradezca que me invites a que planteemos cuál es el objeto del proyecto. Pero que este es el momento de aclararlo. Porque vos sabés que después de la sesión, y en vista que justo en esta época está el conflicto de los autos convocados, muchos interpretaron y quisieron hacer uso de esta buena disposición legal para decir que tenía que ver con ese hecho concreto. Y no es así. Ese era el famoso sentido de la oportunidad. Este proyecto nació el año anterior y en una situación que no es propia de Salta, es de muchas provincias. Y nosotros tenemos, y yo acá quiero traer a colación la situación de Jujuy. Yo lo quiero traer a Jujuy. Sí. Vos fíjate cómo Morales terminó con esto. Y ni siquiera tiene una ley específica, tiene modificado su código contravencional en un idéntico o parecido espíritu, en el de regir o regular las manifestaciones, protegiendo al manifestante y protegiendo a los demás vecinos que no tienen por qué tener afectado algún derecho como consecuencia de un reclamo legítimo. Ahí paramos un minuto. El manifestante no tiene ni más ni mejor derecho que el que tengo yo que no me manifiesto. Eso tiene que entenderlo. No porque sea docente, porque sea jubilado, porque nadie tiene mayor derecho. Todos tienen, somos todos iguales ante la ley. ¿Tuvieron en cuenta ustedes la modificación que hicieron en Jujuy para el tema? Ahí está el código contravencional. La de Jujuy no, pero sí analizamos uno que hay en Córdoba, un proyecto que presentó Justosi en su momento, pero no no mirando las leyes en sí mismas, ¿no? Sino que te traigo a colación esto, como diciéndote que en el país, incluso Cristina Fernández, yo le decía a los K en el recinto, le decía a ustedes que son K, miren cómo hasta la propia Cristina un 1 de marzo planteó también la necesidad de cómo podemos tener un país que se vea afectado en determinados aspectos o determinados derechos porque 10 personas deciden cortar la calle. Lo decía ella, pero te quiero decir... Lo ha dicho en varias oportunidades, Cristina, y eso es para los senadores nacionales que dicen este tipo de cosas y están alineados detrás de la doctrina acá. Lo ha dicho su propia jefa política. Lo ha dicho el Frente Renovador con Justosi, lo ha hecho Morales Radical en Jujuy. Y te digo una cosa más, para que veas, y no estaba en consonancia con lo de Jujuy, hoy me doy con la noticia que Jujuy está modificando, ya sabíamos, su constitución. Y está por incluir la regulación del derecho de manifestación y protesta en la propia constitución. Y a nosotros nos dicen que plantear la posibilidad de que una manifestación se realice en orden y preservando la paz social
estamos afectando un derecho por esta ley. O que es antidemocrático. Y estamos haciéndolo en una ley y ellos lo están por plasmar en una constitución. Es decir, existe hoy una realidad y sobre todo en nosotros los norteños. Bueno, vamos a la primera pregunta. Dale. ¿Es antidemocrático este proyecto de ley que ya tiene sanción de ambas cámaras? No, en absoluto, no lo estaríamos acompañando ni apoyando, ni tendría el voto mayoritario, ni se hubiese aprobado tampoco en senadores. ¿Cuál es la finalidad que persigue? Es democrático, porque lo que busca es conciliar derechos que ante una manifestación o protesta se pueden ver vulnerados. Es decir, resguarda la manifestación y resguarda la protesta. Aquella persona que se quiere manifestar, que quiere protestar, lo puede hacer, lo debe hacer, porque es legítimo, es un derecho que tiene. Pero ¿dónde está que esa persona tiene que obstaculizar el ejercicio de otros derechos de terceros de la sociedad que no tienen ni siquiera participación a veces en esta situación de reclamo? Ahora yo te digo dónde está. Cuando la gente hace una protesta... Esto viene a ordenar, a dar paz, viene a poner dentro de un marco regulatorio el ejercicio de derechos para que en esa colisión de derechos no se afecten. Entonces puedan peticionar, puedan manifestarse, pero no afectes al resto. En Jujuy vos no podés hacer una protesta por medio de la calle. Se hace por la vereda. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer acá. En todo nos están ganando los jujeños, ahora también en el tema hasta para legislar. A ver, muchachos, tengamos sentido común, pero para eso es un imperativo tener sinceridad y no adoptar conductas especulativas, quedar bien con Dios y con el diablo. Cuando el legislador observa, tiene el problema que tiene la sociedad, el cuerpo social, tiene que ser absolutamente claro y preciso en el diagnóstico. Si no, ¿para qué hacemos una ley? Si para eso tenemos el Código Penal, el Código Contravencional, que ya lo tiene el uno incorporado como un delito y el otro lo que es todo el sistema contravencional. Entonces, ¿qué es lo que vieron ustedes? ¿Necesitaban esta herramienta además de eso? Para que se ordene la manifestación. La manifestación antes, porque aclaremos algo, ¿no? Y esto es muy importante, no tiene vinculación inmediata por el hecho de que se elaboró en el 2022, te demuestra que no se vincula necesariamente con el tema de los autos convocados. Abarca todo tipo de protesta, manifestación, un 8M, pañuelos celestes que quieran reivindicar el derecho a la vida, eso también es una manifestación. Todo eso también está arreglado por este proyecto de ley que ya tiene sanción en diputados, que ya tiene sanción en el Senado. ¿Qué debe hacer el manifestante? Tener primero una notificación, no habla de una notificación formal, una cuestión estricta, no, una notificación a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Seguridad y Justicia, o bien a la comisaría más cercana, de que se va a desarrollar una manifestación. Pregunto, ¿cuál es el inconveniente de avisar y que la policía o la autoridad de aplicación resguarde el normal funcionamiento de la marcha? Ahora, es una hay garantía otra cosa. La gente del está ejercicio. harta, ¿sabe de qué? Los que se manifiestan van protegidos todos por la policía. Paran al otro, al ciudadano, lo dejan huérfano. ¿Y eso quién lo hace? La política lo hace, que no nos protege a nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Porque quieren especular. A ver, ¿dónde pesco el voto? Ahora con el docente, porque el docente es combativo, no me va a votar en la próxima elección. Parémosla. Nosotros también somos ciudadanos, ¿no? Entonces necesitamos que alguien nos proteja alguna vez. Primero, que es lo que establece en el artículo 3, es decir, iniciando el proyecto, porque el primero te establece que es conciliar los derechos, el segundo te define lo que es protesta, y el tercero te dice la notificación a la policía, o el cuarto, el tercero o el cuarto. Y después establece una etapa de mediación en caso que se empiece a complicar, porque muchas veces sabemos, no todas las manifestaciones son conflictivas, pero las que se terminan conociendo, así como situaciones de gravedad. ¿La mediación es antes de que se produzca la marcha? No, la mediación se hace, no, porque ellos tienen derecho a marchar, tienen derecho a reclamar, por eso pregunto, pero si se llega a provocar alguna situación que tenga aviso de delictual o alguna situación de gravedad, bueno, allí existe un mecanismo de mediación, donde la autoridad de aplicación, junto a aquel sector del gobierno, por ejemplo, que sea una marcha laboral o que sea una marcha de docentes, irá el ministro de Trabajo, irá el ministro de Educación, y tratan de mediar para conciliar, para terminar con esta situación. Y el último recurso, y con esto ¿qué se evita? Que llegue el Ministerio Público, que articule la justicia, evitamos eso. Ahora, si trascendió estas etapas, si llegó a eso, la policía para el despeje de la zona es el último recurso de este proyecto, con lo cual es garantista de derechos,
por donde uno lo mire con detención, es garantista de derechos. Por supuesto. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Y ¿sabes qué? Y hay una cosa, ¿no? Vos decías hace un rato que Cristina Fiore había dado algunos ejemplos. El otro día, si bien no fue para el hecho puntual de AUNOR, sirve de ejemplo a AUNOR, nos sirve de ejemplo al proyecto. ¿Cómo vas a tener? Mira, y hoy, para no sensibilizar a nadie, vamos a Buenos Aires. Hoy, la arteria Richieri en Buenos Aires está cortada. Está cortada. Claro. Cortaron 10 kilómetros de vehículos, se hicieron 10 kilómetros, no pudieron llegar al aeropuerto, ¿cuál es el fin? Tuvieron Por que eso bajar te con digo, sus valijas para llegar a la terminal es muy importante, aeroportuaria. Socorro, determinar la finalidad de la protesta. La protesta no es hacer visibilizar mi problema, enunciar el reclamo, peticionar a la autoridad, no nos confundamos, no es eso, es causar un daño al otro, evitar que el otro ejerza su derecho. Mientras más daño cause, más efectiva es la protesta. De eso se trata. Y acá, ¿no?, lo estamos viendo todos los días en una Argentina piquetera, más de 2.350 cortes en lo que fue el año 2022. Entonces, o vamos a hacer una sociedad de caníbales, donde nos vamos a comer los unos a los otros y nadie va a poder ejercer su derecho, o vamos a hacer valer el derecho por mano propia y en una clara involución social. Entonces, para evitar esas situaciones, está la ley que nos va a dar orden y paz. Y vos decías algo muy, muy serio en una parte que ahí llegué a escucharte en la editorial, cuando dijiste, si soy dueño de mi casa, no soy dueño de hacer lo que quiera. Vos no podés poner la música a lo que da. Vos no podés dedicarte a hacer humo y quemar y perjudicar al vecino. Hay ciertos derechos que vos tenés que respetar del otro, horarios, no afectación al medio ambiente. O sea, hay una serie de requisitos en el ejercicio de cada uno de los derechos, porque los derechos se ejercen conforme las leyes que regulan su ejercicio. Artículo 14 de la Constitución. Bueno, y allí es donde tenemos que entender que muchas veces en las manifestaciones, en la misma ebullición que se provoque, todos se pasan un poco de rosca provocando estas afectaciones. Bueno, hay que ponerle coto. Ahora, lo increíble es que los propios legisladores, yo escuché lo que decían algunos senadores, y bueno, por ahí lo que yo hubiese preferido es que haya un tratamiento de comisiones y no se trate sobre tablas. ¿Por qué se trató sobre tablas? Se trató porque no era un proyecto desconocido. No era un proyecto desconocido, como verás ya lleva un año, y hay un error conceptual. Cuando el proyecto ingresa a la Cámara, por más que tenga autores, nosotros usamos una frase y que me parece que es representativa, el proyecto pasa a ser de la Cámara, ya no es del autor, porque uno lo puede modificar, introducir cosas, presentar otro, hacer una ampliación, una reducción, es decir, ya dejó de ser del autor. El autor tiró la idea, se motivó y lo presentó. Luego se desarrolla en las voluntades de los cuerpos colegiados. La discusión, que es el segundo paso para y esto, hacer si la bien ley. no tenía un proyecto elaborado en la comisión, si vos observás sobre el proyecto que tratamos y el que salió aprobado, porque cuando vos tratás sobre tabla, lo que haces es poner la Cámara en comisión. Es decir, la Cámara pasa a tener la función de la comisión. Porque nosotros decimos, se va a aprobar el proyecto sobre tabla, aprobado. Se va a constituir el cuerpo en comisión, aprobado, que sucedió en este caso. Pues puede ser que te rechacen, ¿viste? Bueno, aprobado. Nos constituimos en comisión y elaboramos el proyecto, que tiene algunas diferencias con el presentado. Con lo cual hubo también una participación en el debate. ¿Este proyecto es del oficialismo, como escuché por ahí? No, lo elaboró Cristina Fiore y yo adherí con aportes. Y claramente Cristina Fiore no es del oficialismo. Pero vos sabés que hay algo que yo siempre le reconozco a la diputada. Ella tiene, primero que es trabajadora y tiene mucha apertura a dialogar y a construir. Entonces, fue independientemente de las pertenencias a uno u otro bloque. No, pero no digo porque lo haya hecho ella, sino digo porque por ahí se dice, no es un proyecto del oficialismo dado por la oportunidad. Es un proyecto que, mira qué bien es la pregunta, porque si vos ves los autores o las autoras que somos, observás claramente que no tiene un direccionamiento político o una manda política para que se haga. Surgió de una coyuntura en donde el país ya tenía antecedentes de este tema, donde Salta estaba empapada de cortes y de la voluntad de dos legisladoras que entendimos que era fantástico. Importante legislar sobre eso. Coincido totalmente. Fiore es además muy independiente a la hora de poderlo legislar, ¿no? Por ahí yo hubiese preferido que tenga ese empuje de las comisiones, pero bueno,
Y por supuesto, es atendible, Jorge, por supuesto. Socorro, como siempre, gracias por estar acá, por informarle a la gente, pero acá no es un noticiero. Acá venimos a tratar las cuestiones de fondo para que la gente entienda cuál es el concepto que tenemos que tener para vivir en sociedad. Mira, Jorge, a quien le preguntes en la calle, ¿a vos te gusta eventualmente Hay una encuesta que se hizo. ¿Sabías? Sí, sabía, pero no quería traer más, como más aporte de... Pero es cierto, en cada uno de los medios, vos fíjate que se hizo esta encuesta, en todos te dicen que le pongan fin a la situación de cortes. O sea, claro. ¿Quién no está de acuerdo con reglamentar? ¿Quién no está de acuerdo con reglamentar? ¿A quién le gusta? Es una obviedad. Vos preguntás, ¿querés que te afecten en tus derechos? ¿Quién va a contestar sí? No, más del 72% está a favor de que se terminen los piquetes o que se reglamente el tema como para que todos podamos armonizar. Que sigan las manifestaciones. La tranquilidad y la paz y podemos ejercer todos, sin excepción, nuestros derechos. Así es, Jorge. Así que muchas gracias a vos por la invitación y a tratar este tema sobre todo. Cuando volvamos a encontrarnos después de la pausa, voy a profundizar en el concepto para ver si sacamos en definitiva una idea que sea esclarecedora. La pausa. Estamos ampliando y refuncionalizando el Hospital San Bernardo. Se construyen más de 11.000 metros cuadrados con una inversión de más de 2.200 millones de pesos, posicionando al Hospital San Bernardo como uno de los más modernos del país. Esta obra de gran envergadura beneficiará a más de 1 millón de salteños, brindando mayores comodidades para los trabajadores de la salud y sus pacientes. Obras que mejoran la calidad de vida. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Papi, ¿de dónde viene el agua? El agua viene de los ríos, los diques y los pozos. Cada día miles de salteños, hombres y mujeres, vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa. La captamos, la transportamos, la analizamos, conectamos a los vecinos a la red, también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades. Todo este trabajo es para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos, ducharse, tomarse unos mates. Todo gracias al trabajo de mis compañeros. Y a tu trabajo, Paira. Pensá en viajar más fácil. Pensá en llevar tu saeta en el celu. Carga tu tarjeta virtual Saeta desde App Macro y tu recarga vale un 50% más si cargas el segundo y tercer martes de cada mes. Viaja sin conexión o sin datos móviles. Conoce más en macro.com.ar/tarjeta-del medio Saeta. Viaja fácil. Pensá en Macro. Estamos presentes en cada barrio de la ciudad. Llegamos al 100% de la capital con el servicio de recolección diferenciada. Estamos instalando luminarias LED en 60 barrios. Realizamos infraestructura de seguridad vial en 60 barrios. Llegamos a 110 barrios con nuevo pavimento, arreglo de calles y cordón cuneta. Llevamos servicios sociales a todos los barrios. Y servicios ambientales a 120 barrios. Estamos trabajando cada día por transformar la ciudad. Estamos haciendo las cosas bien. Municipalidad de Salta. Betina Romero, intendenta. Muy bien, señores, estamos de retorno en Brújula Política para no dormir. Y después de haber pasado esta mitad del programa, no es generalmente el estilo de Brújula, pero la necesidad nos obliga a hacer algunas modificaciones con el afán de que todo se entienda y de la mejor manera posible. Esta emergencia que vive Salta con el tema
de los cortes de calle, la protesta de los docentes, de los autoconvocados. En principio quiero decir que cuando uno se hace eco o hace referencia a los autoconvocados, hay varios grupos de autoconvocados y una parte de ese grupo de los autoconvocados es el que está en huelga, no es que estén todos los autoconvocados. Queremos esclarecer, como decíamos, eso, y tenemos esta noche a otro abogado, que es el doctor Sebastián Aguirre Astigueta, que es secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Salta, pero además se dedica al derecho público, específicamente al tema del derecho constitucional. ¿Cómo va, Sebastián? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un gusto conocerte. Bueno, gracias. ¿Hay derechos que son absolutos? No, esa es la principal cuestión en todo esto, ¿no? Estos conflictos de derechos, no existe una prevalencia, una preferencia en abstracto sobre ninguno de los derechos y además ningún derecho es absoluto, todo puede ser reglamentado. El problema es que el ejercicio de los derechos constitucionales generalmente lleva a rispideces entre los titulares de derecho. El ejemplo más típico es el derecho a la vida en el aborto, o el derecho, o el enfrentamiento de derechos, por ejemplo, entre prensa y honor de funcionarios públicos. El derecho a huelga es el ejemplo más típico de conflicto en donde existe un cierto halo de protección al derecho de los trabajadores, pero necesariamente fricciona con el propietario de una empresa, afectando la producción. Entonces, la verdad es que es un tema muy complejo del derecho constitucional, la forma en que los derechos se reglamentan sin afectar la esencia de cada derecho. Y por otro lado, si en un caso concreto uno u otro debe prevalecer. Esto es ríos de tinta y una cuestión bien compleja para el mundo del derecho. Pero sin embargo, el propio artículo 14 de la Constitución Nacional, que es el que citaba hace rato, donde se dice que generalmente están allí todos los derechos civiles, por eso dicen el artículo 14 es el artículo de los derechos civiles, donde habla el derecho a, por ejemplo, peticionar a las autoridades, el derecho de entrar, transitar, permanecer y salir del territorio nacional, el derecho a comerciar y ejercer toda industria lícita. Por eso hay un cúmulo en el ejercicio de esos derechos. Pero ¿qué dice ese artículo 14 cuando hace esa enumeración? Todos estos derechos deben ser reglamentados por ley. Por eso, con gran acierto, Sebastián Aguirre dice: no hay derechos absolutos. Ahora, eso no lo va a decir la propia Constitución, eso se estudia en la universidad cuando los señores van a estudiar derecho. Los derechos son relativos, ya hemos puesto hace rato como para que se entienda, porque vi que legisladores cometieron ese error al no ser asesorados convenientemente. No hay derechos absolutos, son derechos relativos que deben ser reglamentados por ley. Sí, me permití hacerte un aporte. Gusto, claro, sí. Es cierto que los derechos constitucionales, dice el artículo 14, se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Pero el artículo 14 hay que leerlo con el artículo 28, sí, que dice que la reglamentación de los derechos no puede afectar básicamente el contenido esencial, es decir, no se puede desvirtuar ni afectar la naturaleza del derecho. De ahí es que existe lo que todo el mundo conoce, que es que se declara inconstitucional una ley. ¿Cuándo se declara inconstitucional una ley? Cuando la ley que reglamenta derechos los restringe, los afecta o los altera al punto de desvirtuarlo. Modernamente, hoy se habla de afectar el núcleo esencial del derecho. La protesta tiene un núcleo esencial. La libre circulación tiene un núcleo esencial. El derecho a trabajar tiene un núcleo esencial. Y así cada uno de los derechos. Es decir, cuando se va a reglamentarlo, el legislador tiene que tener un cuidado de microcirujano en que las cuestiones que vaya regulando, los requisitos que vaya poniendo, las limitaciones que vaya poniéndole a los derechos, no tiene que afectar la esencia ni el contenido esencial. Esto lo dice la teoría. Si uno analiza cualquier ley, ejemplo la ley que acaban de sancionar nuestras cámaras para ir ya a la materia, nosotros vemos que está planteando en abstracto una supuesta conciliación entre dos derechos que están en conflicto. Yo ayer en una entrevista decía que a mí me parecía en principio una falsa
dicotomía, una falsa antinomia entre derechos, porque la gente que está protestando no está protestando o puede haber grupos que protesten por el solo hecho de expresarse, pero básicamente no está la protesta por la expresión de una idea. Detrás de la protesta, en el caso de los docentes o la gente de salud, está el problema del salario, el problema de las condiciones de trabajo y una larga lista de cuestiones que yo ni siquiera conozco, sé que los petitorios son bien extensos, y por otro lado está el derecho a circular, que también tiene un contenido esencial, que es el que precisamente ahora se dice, bueno, vamos a dictar una legislación para garantizar también ese derecho y vamos a restringir el otro. Bueno, esto generalmente tiene que ser motivo de largas charlas, discusiones, debates, que es lo que ha faltado en esta sanción, por más que yo la escuchaba recién a Socorro, que tiene un año, durante un año no se debatió este tipo de legislación, y la verdad es que no hay mucha esta legislación en el mundo, ni siquiera en Argentina. De hecho, el primer protocolo es del año 2016, que es el del Ministerio de Seguridad de la Nación, y que un poco el protocolo de Salta copia ese modelo de protocolo, y bueno, ahora Salta está innovando con una ley, pero la verdad es que es algo bien complejo, no es algo simple de regular, digamos, para no afectar derechos esenciales. Claro, la idea es que, como dice Sebastián, de ninguna manera se termine afectando los derechos que están conculcados por la propia Constitución. Hemos citado ya el artículo 14, ¿no? Ahora, la reglamentación a la que estamos haciendo referencia no significa un menoscabo de ese derecho, o no debería existir. No debería. ¿Por qué? Porque ese menoscabo es como que directamente intentáramos suprimirlo al derecho. Así entiende la legislación, porque son derechos tan importantes que el hecho de sufrir, aunque sea el menor menoscabo, es como si se intentase suprimirlo al derecho. Pero nosotros necesitamos convivir en sociedad, entonces el derecho de todos debe estar asegurado. Y para que eso ocurra, no necesitamos que todo esté normado. Explicamos cuál es el origen de la ley, por qué vivimos en una sociedad que tiene derechos. Los romanos decían, ubi societas ibi ius, donde hay sociedad, hay derecho. Lo decían los romanos. Este derecho argentino tiene tradición romanista. Por lo tanto, es indispensable que empecemos a ordenar ideas. Yo creo que en esto habrá posibilidad de echar un poco más de luz para ver si, por ahora, dentro de la instancia ya tiene sanción definitiva de la legislatura provincial, va a la promulgación. ¿Se puede incorporar en esa instancia alguna modificación o se puede vetarla parcial o totalmente a la ley? Son las alternativas que tiene el gobernador, me parece que son alternativas muy difíciles de cualquier camino que se tome es un camino dificultoso porque, digamos, puede haber promulgación parcial, pero puede quedar desarticulado el proyecto si algunas partes pasan y otras partes no pasan. Y si el proyecto es promulgado, creo que ayer escuché que el gobernador está planteando convocar a los interesados y afectados con la normativa a participar de la reglamentación de la ley, y el problema es que la ley es una ley pequeña, es una ley, digamos, con pocos artículos, y la reglamentación no puede apartarse de lo que dice la ley. La reglamentación es una reglamentación ejecutiva, tiene que servir para poner en funcionamiento lo que la legislatura ha querido establecer de un modo imperativo, y entonces es un problema realmente complejo desde el punto de vista jurídico. Pero yo creo que acá hay una cuestión adicional, que es, el protocolo era bastante mejor que la ley, en mi modesta opinión, ¿no? El protocolo daba muchas más alternativas para intervenir antes del conflicto, disuadir antes del conflicto, que por ejemplo el ministro de Seguridad pueda tomar incluso conocimiento de una protesta espontánea, que es algo que no está contemplado en la ley, y sabemos que de 1.500, 1.800 problemas en la calle de protestas sociales, que es la estadística que se está hablando, no todas son programadas. Muchas protestas son en función de cuestiones que surgen en el momento, el problema en una empresa, el problema en las mineras en Campo Quijano. Es decir, es una ley que ha encorsetado mucho la protesta, y por otro lado el fenómeno de la protesta social es bastante complejo, y de hecho por eso recién aparecen ayer los gremios en escena diciendo esto afecta a nuestros derechos. Entonces, creo que se puede reglamentar, pero habrá que adaptar ese protocolo que tenía
algunas cuestiones adicionales que a mí me parece que están mejor reglamentadas, y el problema es que no se va a poder apartarse la ley, y también desarticular la ley es otro problema, digamos. Así que no sé qué hará el gobernador, pero me parece que está en una encrucijada de hierro. Bueno, pero lo que sí debemos saber es qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos. Yo creo que el derecho a la protesta no está por arriba, no es tampoco superior al derecho que podemos tener los que no estamos protestando. Los que protestan son ciudadanos y los que no lo hacen también lo son. Entonces, la complejidad del problema nace cuando tenemos que armonizar esos derechos, hacerlos coexistir. Coexistir quiere decir que estamos funcionando al mismo tiempo ambos. Ahora, ¿se podrá hacer eso? Ahí decía la precisión de relojero a la que hacías referencia hace un momento, ¿verdad? Y generalmente estos tipos de conflictos, cuando ya llegan en un punto en donde no se soluciona un corte, por ejemplo, y la protesta se enardece, y bueno, conocemos ejemplos en todo el mundo de protesta, no es un fenómeno argentino, las protestas en Chile estoy teniendo presente, las protestas que tuvimos inclusive cortando puentes hacia Uruguay, las protestas de los chalecos amarillos en Francia, en todo el mundo hay protestas, y en todo el mundo existe esa fricción y la afectación de gran parte de la ciudadanía que ve afectados servicios públicos, cortadas rutas, calles, puentes. Es decir, es un fenómeno bien complejo. Ahora, la ley por anticipado puede regular y conciliar en abstracto. A mí me parece que eso es muy difícil porque es un arte, digamos, de relojería que no puede ser armado en un gabinete. Ahora, generalmente estos problemas se llevan a la justicia. Ahora, ¿por qué la protesta tiene que ser cortando una ruta? Porque no puede ser una manifestación. O sea, el hecho de cortar la ruta ya está expresando explícitamente que la función o el objetivo de la protesta es cancelar el derecho al otro que está circulando. Sí, en realidad el objetivo de este tipo de acciones directas, no sé si alevosamente o dolosamente uno o maliciosamente uno quiere afectar. Yo creo que mucha gente sí dice, bueno, a ver, si nosotros no comemos acá, no come nadie, ¿no? Pero también, digamos, lo que dice las explicaciones, digamos, politológicas y en definitiva ver sociológicamente qué es lo que pasa con la protesta, es que antes fallaron canales institucionales frente a los reclamos y entonces se recurre a ese medio para llamar la atención de las autoridades y decirle, bueno, el gobierno no puede aguantar más que sigan cortando un puente como está pasando hoy en Buenos Aires. Entonces tiene esa doble intención, por un lado afectar el derecho de los demás, como en la huelga afectar al empresario, pero por otro lado también llamarle la atención severamente al gobierno para que reaccione. Macanudo. Pero de eso se trata, y ahora lo estamos diciendo sin ambajes, con total claridad. El fin de la protesta es cancelar el derecho del otro, es causarle un daño, un menoscabo al derecho, al ejercicio legítimo de su derecho. Por eso corta una ruta, para que el otro no transite. Ahora, ¿eso es legítimo? Es la pregunta. No, de ninguna manera. Yo pierdo legitimidad en el ejercicio de mi derecho cuando para ejercitarlo estoy cancelando el derecho del otro. Lo estoy suprimiendo, lo estoy anulando. Esa es tan sencilla como esa la situación. Entonces, se deslegitima todo el proceso y todo el vigor de la protesta cuando estoy cometiendo, además, un acto delictivo, que está totalmente tipificado por el Código Punitivo. Así que, mis queridos amigos, con eso creo que se aclaró la situación. Doctor, si me permitís agregar una última cuestión, yo, digamos, entiendo que existe un problema y por eso planteo que no es fácil de conciliar, pero también es cierto que la jurisprudencia, que es en definitiva cuando yo te estaba llevando al punto de decir, cuando no hay solución al conflicto y esto se judicializa, que es un poco lo que plantea la ley, agravando la contravención o recurriendo a un fiscal penal que necesariamente va a imputar, hay muchos casos en donde la jurisprudencia está diciendo, ojo que no se da el delito de entorpecimiento del tráfico, por ejemplo, ojo que no se da el delito de sedición. Y entonces el problema deja de tener solución en sede judicial y necesariamente tiene que ser una solución política. Yo me acuerdo que Argentina fue demandada ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para que se la condene por no desbloquear los puentes y la Corte de Justicia de La Haya dijo que no puede obligar a Argentina a no cortar los puentes.
¿no? Fue algo bastante ruidoso a nivel internacional y en definitiva tuvo que haber una solución consensuada entre Argentina y Uruguay, por la cual finalmente Argentina perdió ese diferendo y Uruguay construyó las papeleras. Es decir, no es una solución judicial, sino una solución política al conflicto. Ada Zunino, que es jueza de garantías, intervino en el tema y ahora terminó recusada. ¿Está bien esa recusación? Sí, yo creo que lo dije también. ¿Era procedente? Yo creo que no, todavía no está resuelta la recusación. Todavía no. Pero me parece que Ada Zunino, en ese afán de dar explicaciones acerca de la decisión que tomó, en mi modesta opinión, esto es una opinión de alguien que observa el comportamiento de la justicia con el prisma crítico, yo creo que dijo cosas que contaminaron en definitiva y comprometieron su imparcialidad. Y entonces me parece que cuando uno no puede ser imparcial frente al conflicto, cuando ya tomó una decisión y expresó algo que fue indebido, me parece que tiene que correrse porque hay que asegurar un juez imparcial para los manifestantes y también para las personas afectadas. Es decir, tanto los manifestantes como las víctimas del corte de tránsito, la gente que no puede transitar, tienen derecho al mismo juez imparcial, ¿no? Y Ada Zunino acá está actuando como jueza de garantías y no está actuando como una jueza que ya esté tomando una decisión de condena sobre los manifestantes. Esto va a llegar después con otros jueces. Así que me parece que innecesariamente se puso en un lugar que la complica desde el punto de vista de la recusación. Gracias, Sebastián. De nada, Jorge. Aguirre. Y como te digo a vos siempre, para jamás perder el rumbo, brújula. Siempre brújula. Hasta la próxima semana.